Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en la intimidad de sus hogares para presentarles joyas eternas. En esta oportunidad, pues queremos hablar de un tema muy interesante, por lo cual vamos a platicar con el pastor Hernando Mejía sobre un tema que tiene un título como si fuera una película, Mercaderes de la Fe. Y para eso, pues, le invitamos a que usted nos acompañe, porque creo que va a ser muy interesante el conocer los beneficios que tiene estar en los caminos de Dios, trabajando para la obra de Dios, pero trabajando íntegramente. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rigo, qué tema más interesante, la verdad que lo felicito por este tema. ¿Le da miedo el tema? No, al contrario. Creo que es muy importante abrirle la visión a la gente para que pueda ir conociendo un poco sobre lo que es la fe y sobre todo nuestro trabajo dentro de la iglesia. Bueno. Iniciamos, por ejemplo, ¿qué es el diezmo y quién instituye el diezmo? Bueno, el diezmo es un principio de Dios, es un fundamento en Dios. Vamos que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, cuando alguien le dice, Jesús, entra a mi corazón y vuélvete en el dueño, amo y Señor de mi vida, no solamente está entregando espíritu, alma y cuerpo, está entregando familia, está entregando bienes, está entregando salario, está entregando absolutamente todo. Entonces, cuando venimos al Señor Jesucristo, nosotros si realmente decimos que Él es el dueño de todo, deberíamos de entregarle el 100% de nuestro salario. Correcto. El 100% de nuestras ganancias, porque estamos diciendo que todo es de Él. Y realmente así debería ser. Pero lo que hace Dios es que Dios, como sabe que vivimos en la tierra, del 100% que le corresponde a Él, Él se reserva solamente el 10%. Y nos otorga de ese 100% que es de Él, nos otorga el 90% a nosotros. O sea que Dios nos otorga el 90% y Él se reserva el 10% para que a través de ese 10% la obra de Dios pueda caminar. Pero hablemos de esto. El 10%, si yo me lo apropio, si yo me lo quedo, yo realmente estoy robando. Por eso Malaquías capítulo 3 dice que el pueblo que no diezma le está robando a Dios. Alguien dirá, robar, pero si me estoy quedando con mi salario es que ya no es tuyo, ya es de Dios. El 100% es de Dios. El 100%, pero Él te está regalando el 90% para que con ese 90% tú puedas ofrendar, para que ese 90% tú puedas vivir, puedas pasear, puedas tener para tus gastos, para tu peregrinar en la tierra. Pero el 10% sí se lo reserva a Él. ¿Quién lo instituye? Lo instituye Dios. ¿A quién se le dio la gana poner el diezmo? No fue a un hombre, no fue a una iglesia, no fue a una religión, fue a Dios. Dios maneja ese principio, el principio del diezmo. Se manejó el diezmo cuando no había ley, en el tiempo de Abraham, de Jacob, que diezmaron, que hablaron de diezmo. Ellos jamás leyeron a Moisés ni había nacido, ni soñaba Moisés con nacer. Y ya había hombres de Dios, patriarcas, que por revelación entendían que el diezmo había que ser entregado. Y lo bonito de Abraham es que Abraham le entrega el diezmo a un sacerdote extraño que se llama Melquisedec. Un sacerdote que salió a su encuentro y le dio pan y vino, y cuando Abraham probó el pan y el vino, inmediatamente diezmó al sacerdote. Lo que eso estaba prefigurando, porque en el Antiguo Testamento todo es una figura de las realidades y verdades que vamos a vivir en este tiempo, que se llama el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, es que cuando Melquisedec da el pan y el vino, recibe los diezmos. Entonces la pregunta aquí es ¿dónde diezmar? Y la respuesta está clara: yo voy a diezmar donde me está dando un sacerdote, un ministro de Dios. Me está dando pan, o sea, palabra, el pan representa la palabra. Correcto. Y me está dando vino, es decir, hay un movimiento del Espíritu Santo. Donde hay movimiento del Espíritu Santo y donde hay palabra de Dios, ahí es donde Abraham diezmó y donde los hijos de Abraham tenemos que diezmar. Cuando hay personas, por ejemplo, que dicen, el pastor, yo no doy el diezmo a la iglesia, lo doy en caridad, ese 10% que me toca de mi sueldo, lo doy para obras sociales. ¿Justifica eso esto? No, no lo justifica. La Biblia es muy clara. Es que nosotros no podemos inventar un evangelio. Yo no puedo tener un evangelio particular. Yo no puedo buscar a Dios a mi manera, como mucha gente tiene en la calle y dice, mire, yo estoy buscando a Dios, pero como yo siento, como mi conciencia me dice. Y para empezar, eso está descalificado. Está totalmente descalificado porque yo no puedo hacer lo que a mí me parece. Yo tengo que hacer lo que a Dios le parece. Si lo estoy haciendo para Dios y no para mí, yo tengo que hacer como le gusta a Él, como le agrada a Él. Y ya encontramos en Génesis capítulo 4 un caso muy verídico,
que dice que Caín llegó a un altar correcto, al altar de Dios. Él no llegó a un altar idolátrico ni diabólico, llegó al altar de Jehová, pero no llevaba la ofrenda que Dios quería. Correcto. En vez de llevar sangre, lleva frutos de la tierra. Y dice la Biblia que Dios no le recibió la ofrenda, o sea que Dios no recibe todo lo que un hombre ya lo da. ¿Por qué no le recibió la ofrenda a Caín? Porque la ofrenda va de acuerdo a como Caín quiere, no conforme Dios estableció. Entonces Dios no va a recibir lo que mi criterio, lo que yo quiero con buenas intenciones hacer. Dios va a recibir la obediencia. La Biblia dice obediencia quiero y no sacrificios. O sea que no es tanto el diezmo, sino la obediencia al diezmo, lo que Dios ve. Por eso es que Dios no está viendo la cantidad, cuánto es del diezmo, para poder bendecirte. Si diezmas mucho, te va a bendecir mucho. Si diezmas poco, no, porque Dios no ve eso. Lo que está viendo es la obediencia. La Biblia es clara. Obediencia quiero y no sacrificios. Entonces, si vamos a ser obedientes, Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí. El alfolí era el buzón correspondiente para los diezmos que estaba en el templo. No dijo el Señor, reparte el diezmo a los pobres, repártelo al necesitado. No, tráelo al alfolí, y dijo, ¿para qué es? Para que haya alimento en mi casa. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, Rigo. ¿Dios come? ¿Por qué dice la Biblia, trae el dinero de tus diezmos al alfolí? ¿Para qué alimento en mi casa si Dios no come? Está hablando porque ese es el sustento de las familias sacerdotales. Exacto. Entonces es claro que yo no puedo repartir el diezmo como quiero. Esto va a ser para la obra de huerfanitos, para los ancianos. Eso se llama ofrenda. Ese es otro tema. Usted me está preguntando del diezmo, y el diezmo específicamente es para el alfolí. El diezmo es específicamente para que haya alimento en la casa, y los sacerdotes, ministros de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, puedan de ahí sustentarse. ¿La diferencia entre diezmo, limosna y ofrenda? Bueno, la ofrenda, vamos a decirlo de esta manera, y el diezmo, la diferencia es esto. El diezmo es devolverle a Dios el 10% que a él le corresponde. Ahora, como a mí me deja el 90% para que yo viva de eso, entonces ahí sí yo, de mi 90%, de mi dinero, Exacto. Porque eso sí ya es mío. Exacto. Eso ya me lo dejó Dios. De eso yo puedo tomar para sembrar, porque la Biblia habla de que las ofrendas son una siembra. Hay un paralelismo, hay un ejemplo, hay una analogía muy fuerte entre la siembra de un campo, de una semilla en un campo, con la ofrenda. Entonces, aclaremos que el diezmo no es una semilla. El diezmo no es una semilla para cosechar. El diezmo es un acto de obediencia. Es no apropiarnos de lo que no nos corresponde. Mientras que la ofrenda es de lo que ya es mío. Exacto. Yo voy a repartir. Y ahí hay un principio bíblico. Si reparto poco, voy a recibir poco. Porque el que siembra escasamente, dice Corintios, escasamente va a cosechar. Pero si yo del 90% soy desprendido y liberal y empiezo a darle al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, a la obra misma de Dios, si yo empiezo a repartir el dinero, dice la Biblia que si yo voy a abundantemente sembrar, es decir, ofrendar, entonces voy abundantemente también a recibir, a cosechar. Claro, Dios siempre está hablando, y esto está asociado con el dinero, es decir, doy dinero, voy a recibir dinero. Eso sí es cierto. Pero a veces el dinero se va en salud, a veces el dinero se va en reparación de vehículos, a veces el dinero se va en fugas, que a veces la gente no se da cuenta, pero como no está ofrendando, entonces su cosecha es muy limitada. Y si no está diezmando, todavía tiene un devorador, porque la Biblia dice que la gente que no diezma tiene un devorador, es decir, que lo que gana no le alcanza. Y la gente dice, pero si tenía, ¿por qué no me alcanzó? ¿Por qué no tuve? Porque tiene un devorador. Si diezma, el devorador es reprendido, se va, quiere decir que lo que recibe va a rendir. Pero si ofrenda, no solamente le va a rendir, sino que le va a venir más. Okay. Y eso tenemos testimonios en todas las congregaciones cristianas donde se enseña el diezmo y la ofrenda, de cómo Dios nos bendice cuando damos con liberalidad. La Biblia es clara, Jesús lo dijo, es un principio de Dios. Da y se te dará medida buena, apretada, remecida y rebosante en tu granero. Entonces, si queremos realmente ser bendecidos, tenemos que echar a andar los principios de Dios. Y uno de los principios de Dios es la ofrenda. Ahora la limosna quizá es una ofrenda, pero quizá Jesús utilizó este término limosna, está muy asociado ya con los pobres, con los huérfanos y con las viudas.
Con aquellos que no pueden trabajar, aquellos que ya no tienen, por lo menos, no tienen la posibilidad de un ingreso económico, de un sustento y viven de la caridad humana. A veces hay gente también, Rigo, que de repente pierde su trabajo. Pasa mucho hoy en día que estamos en un tiempo de un desempleo impresionante. Hay gente que de repente pierde lo que tiene, son hermanos en la fe y podemos ayudarles. Claro que la mejor ofrenda siempre va a ser no dar una cantidad de dinero, sino ayudar a los hermanos a que puedan crear activos. Yo soy de la opinión más clara en este sentido. Yo le puedo dar a una persona una ofrenda, pero el dinero se acaba. Usted sabe que el dinero, por mucho que reciba una persona, el dinero se termina, el dinero se gasta. No hay como enseñarle a la gente a ser activos. Es decir, hermano, te vamos entre el grupo de X de la iglesia, te vamos a comprar una parrilla, te vamos a comprar unas 10 libras de carne, te vamos a comprar ingredientes para que prepares lo que tú sabes hacer. Ese churrasco delicioso que tú sabes hacer, hazlo, véndelo en la calle y entonces le compramos a la gente. Ahí sí que va a parecer risa, ¿va? Pero su carrito sanguichero, ¿va? Pero por lo menos no se le está dando una ofrenda que se le va a acabar, como que a la semana ya no lo va a tener. Como el dicho de enséñale a pescar, ¿no? Exactamente. Y no pasará hambre. Exactamente. Entonces, yo soy más de la opinión que si vamos a ayudar a un hermano a salir adelante en la vida, ayudémosle a crear un activo. Vamos, yo soy más de la opinión que es mejor comprar una caja de lustre y una persona salga a lustrar zapatos, que por lo menos va a tener un ingreso diario, a darle algo que se le va a acabar. ¿Y cuánto también podremos dar? Porque tenemos cantidad de necesidad. Aguantaremos a dar. Desde luego. Hay una pregunta que creo que es, y la dejo a su discreción específicamente, es cuando vamos a recibir los diezmos o cuando la iglesia recibe diezmos. Por ejemplo, tengo entendido de que hay narcos, extorsionadores, sicarios que diezman. ¿La iglesia puede recibir eso? Lo que pasa, Rigo, es que es muy difícil porque regularmente en las iglesias nosotros repartimos sobres. Ajá. En las iglesias, sobre todo cuando las iglesias ya han crecido un poquito, ¿eh? Entonces ya en membresía estoy hablando. Entonces correcto, ya es muy difícil controlar muchas veces incluso la gente que ingresa. Y a veces nos ponen sobres de diezmos o de ofrendas sin nombres. Anónimos. Son anónimos. Y no necesariamente alguien que pone un sobre anónimo es porque no quiere que descubramos quién es, porque su dinero es de dudosa procedencia. Correcto. Sino que a veces quieren guardar la discreción de que no quieren, que la gente se entere lo que dan o las cantidades que dan, porque quieren tener una discreción delante de los hombres y solamente recibir una bendición de Dios. Hay mucha gente que tiene ese criterio y aunque en parte yo lo comparto, en parte tampoco lo comparto, ¿verdad? Pero es muy difícil para un pastor decir este dinero viene del narcotráfico, este dinero viene del trata de blancas, este dinero viene de tal lugar. A no ser que sean cantidades muy exageradas, a lo mejor ya podría pues hacerse una llamada telefónica a la persona, mire, usted ofrendió tal cantidad, pero la verdad que es muy difícil controlar eso, muy, muy difícil. Pero si hay conocimiento, si algún pastor, en el caso, voy a hablar de mí y de lo que la Escritura establece, si yo tuviera el conocimiento de que el dinero viene de procedencia ilícita, entonces yo tendría que ir a la Biblia, ¿qué se hace con eso? Y los sacerdotes que vendieron a Jesús con Judas por 30 monedas, ellos fueron muy honrados, si usted así quiere, en el sentido que cuando Judas llegó con las monedas y devolvió las monedas, dijo, señores, yo vendí con ese dinero sangre inocente, devuelvo las monedas, yo no quiero ese dinero, y lo dejó en el templo. Entonces dice que los sacerdotes, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, dijeron, ¿y qué vamos a hacer con este dinero? Porque ese dinero no puede ingresar a las arcas del templo. Y no pueden ingresar por la sencilla razón de que es un dinero que, con el cual se compró el precio de sangre. Es un asesinato prácticamente. Correcto. Entonces los sacerdotes no se atrevieron, esos sinvergüenzas, no se atrevieron a ingresar el dinero ilícito que venía de procedencia sanguinaria al templo. Cuanto más nosotros, que no tenemos la calidad de espíritu y de alma de estos hombres, vamos a entrar dinero que viene de procedencia tan mala, tan diabólica como es los medios ilícitos que usted narró con antelación, ingresar eso a las arcas de la iglesia. No se podría hacer, no se puede hacer.
Lo que hicieron estos sacerdotes es hacer obra social. Compraron un cementerio, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para que los gentiles pudieran poner ahí los restos de sus, ¿cómo se llama?, de sus familiares. Entonces hicieron una obra social. Entonces a lo mejor podríamos pensar, si no podemos devolver el dinero por razones obvias, entonces a lo mejor pues, no ingresarlos a las arcas de lo que es santo, de lo que es el culto a Dios. Compremos bocinas con esto, remodelemos el altar de Dios con esto. Sería totalmente anatema hacer eso. Anatema significa maldición. Correcto. Yo lo que creo que lo que hicieron los sacerdotes, y tenemos ya ese ejemplo en la Biblia, y entonces por jurisprudencia, por analogía, podríamos decir que ese dinero entreguémoslo para obra social, entreguémoselo íntegro a entidades de obra social. Es lo que yo pienso que tendría que hacer, es mi respuesta. Pastor, cuando hay pastores, hay quienes se dedican a la música, quienes se dedican a enseñar, a dar conferencias, charlas, y que van de diferente lugar en lugar, que van a países, que van a diferentes iglesias, pero que viven de eso específicamente, pero que ya tienen un precio, o sea, que dicen, mire, yo voy a predicar a la iglesia tal, pero 5,000 quetzales es mi ofrenda. ¿Eso qué representa específicamente? Por ejemplo, si yo he tenido oportunidad de conocer pastores que los invitan a las aldeas y todo lo demás, dicen, bueno, yo voy, y ellos llegan, predican, y se conforman con lo que la iglesia les da. Son dos cosas diferentes. Por eso hablábamos precisamente del tema mercaderes de la fe, que muchas veces han agarrado la iglesia o han agarrado la palabra de Dios y han empezado a mercadear con la palabra de Dios. Bueno, realmente poner tarifas para predicar la palabra es algo totalmente deleznable. Okay. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, que cuando habla de comprar la verdad, no está hablando con dinero, porque la verdad de Dios no se compra con dinero. Se compra con lágrimas, se compra con rodillas, se compra madrugando, se compra buscando el secreto de Dios, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Así se compra. Dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, no comercies con lo que Dios te da, porque al final no es tuyo. Es que lo que nosotros tenemos y recibimos de Dios en las interpretaciones de la palabra, la unción para sanar, para echar fuera demonios, para los milagros que Dios ejecuta, no nosotros, sino que Dios ejecuta a través de nosotros, realmente no deben cobrarse, porque el evangelio no tiene precio. Nosotros no podemos vender lo que no es nuestro. Correcto. No podemos vender lo que no estamos fabricando nosotros. Compra la verdad y no la vendas, es la orden que Dios le da a todos los ministros. Número 2, tenemos un pasaje tremendo que Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cuánto me cuesta a mí la interpretación correcta de la palabra de Dios? Nada, es por gracia, Rigo. Yo no puedo decir, hermanos, es que yo, por todo lo que he ofrendado en mi vida, por todo lo que Dios me ha dado. La gente que conoce el ministerio que Dios me ha dado, y que gracias a Dios es un ministerio de mucha bendición, que gracias a Dios tengo años en esto, saben que toda la sobrenaturalidad que se mueve, jamás, nunca hemos atribuido a nosotros la gloria ni la honra. De hecho, a mí todavía me molesta mucho cuando la gente usa el término pastor, apóstol, como un título de nobleza, como un título como académico. A mí me molesta mucho eso, porque cuando Pablo decía yo soy apóstol de Jesucristo, no es porque él quisiera tener un título honorífico, sino que en ese tiempo había mucho falso apóstol, había mucho falso profeta, y era necesario que él, con el sello que tenía y la seguridad de haber visto al Señor glorificado, de tener la revelación y el respaldo de Dios, era necesario decirle a la iglesia, yo soy un apóstol de Jesucristo, no los charlatanes que están ahí. Por eso es de que Pablo escribe que es apóstol, no por el hecho de que quiera que así lo llamen, no por el hecho que quiera que la gente lo respete como que fuera un título de nobleza el ministerio apostólico. Y por eso choca mucho la gente que pone sus títulos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, como que fuera, ¿cómo decirle, Rigo? Un título de una garantía de honorabilidad, ¿podría decirse eso? Y también, y la verdad que no lo es. No lo es. Bueno, entonces, hablemos claro, Rigo. Yo estoy consciente de que la gente que cobra por predicar la palabra está en un error tremendo, está pecando delante de Dios, pero también lo tolera la iglesia, porque aquí yo quise invitar una vez a X persona que tiene una iglesia en Guatemala grande, un ministerio que despuntó y que ha despuntado, pero lo interesante es que nos mandaron un formulario para que lo llenáramos
con los datos y hasta abajo en qué hotel íbamos a hospedar al personaje este. Y que diéramos una ofrenda de amor, pero que el mínimo era de $5,000 para arriba la ofrenda de amor. Eso ya no es una ofrenda de amor, es una tarifa. Obviamente agarramos eso, lo tiramos a la basura, porque es deleznable que una persona quiera cobrar la palabra, quiera cobrar por predicar la palabra de Dios. Y hay pastores que se desviven por ir a predicar. O sea, conozco pastores, por ejemplo, que les gusta ir a predicar a las aldeas, a diferentes lugares. Son orgullosos de ir a predicar, a veces sin que les den ni para la gasolina. Bueno, porque es que Pablo dijo una verdad muy grande. Para mí, predicar a Cristo es una necesidad. Es decir, que hay una necesidad en el ministro verdadero de predicar a Cristo. Es un deleite, es que no es un trabajo. Alguien dijo por ahí que uno deja de trabajar cuando hace lo que a uno le gusta. Exacto. Porque realmente no es un trabajo, no es un esfuerzo, es un deleite. Sea que vas a ir a predicar donde hay multitudes o donde solamente hay un grupo pequeño de personas, donde hay gente de alcurnia o donde hay gente de escasos recursos económicos, lo importante es anunciar a Cristo. Y el verdadero ministro se goza, se deleita en predicar la palabra, en explicar la palabra, en ver que gente ignorante entienda la Escritura, que quizá no entiende de álgebra por su idiosincrasia, por lo que le tocó vivir, pero que entiende las verdades eternas, porque al final uno puede ignorar de álgebra, pero lo que no puede ignorar son las verdades eternas que trascienden a la vida eterna. Entonces yo creo con todo mi corazón, Rigo, que se hace un trabajo, porque gracias a Dios no todos somos mercaderes de la fe. Hay algunos que predicamos la palabra, yo puedo decirlo con solvencia, yo predico la palabra no por ganancias deshonestas, yo predico la palabra no porque tenga necesidades financieras, yo predico la palabra porque es un llamado que Dios me hizo y porque para mí es un deleite. Gracias a Dios vengo de familia de empresarios, mis dos padres empresarios y empresarios de éxito. Gracias a Dios vengo de una familia donde no tendría yo necesidad. Y la gente que me conoció trabajando antes de que yo predicara la palabra sabe que yo necesidad no tenía jamás de meterme a esto para poder agenciarme de fondos. Es al contrario, aparentemente yo perdí cuando yo vine a esto, aunque obviamente es una ganancia predicar el Evangelio. Yo comencé esta iglesia y quiero aclararlo, comencé el Ministerio del Señor Jesús sin la división de otra iglesia, porque lamentablemente hay muchas congregaciones que se forman dividiéndose de otras iglesias. Esta iglesia, Ministerio del Señor Jesús, Rigo, se lo digo con toda honestidad, nosotros comenzamos con 6 personas. Con 6 personas nos empezamos a reunir y jamás dividimos una iglesia. Y jamás comenzamos con un acto de injusticia hacia ningún pastor, porque no creo en las divisiones. Creo que si Dios tiene un llamado para un ministro, para un joven, para una persona, para predicar el Evangelio, su génesis, su inicio, no tiene que ser ríspido, no tiene que ser carnal, ni con medios carnales. Yo no creo en las rebeliones, por eso, gracias a Dios, Ministerio del Señor Jesús, tenemos iglesias en otros países, pero todas las iglesias que nosotros tenemos no han surgido de divisiones de otras, sino que las hemos iniciado con un trabajo honrado, y los pastores que trabajan conmigo son pastores que trabajan. Yo tengo gerentes de empresas que son pastores. Bueno, tengo un gerente de Pemex que trabaja en la obra de Dios y que está predicando la palabra, no porque tenga necesidad. ¿Usted cree que un gerente de Pemex va a tener necesidad de estafar a gente en la fe? Al contrario, pierde tiempo. Es un hombre que de repente me llama, fíjate que estoy en Ámsterdam, estoy en Inglaterra, porque es un hombre que viaja por su trabajo. No tiene necesidad de esto, pero hay algo imperativo adentro, en las entrañas, que no nos permite callar la verdad de Dios y nos vamos a aplicar la palabra. Esa es una bendición grande. El tiempo es muy, muy corto y estamos por terminar el programa, pero el ser cristiano antes, por ejemplo, representaba como una carta de garantía a la población. ¿Sigue sucediendo eso o ha cambiado en algún momento, pastor? Lamentablemente ha cambiado, Rigo. Me gustaría mucho quizá tomar este tema para el próximo programa. Me gustaría mucho que el día de mañana pudiéramos hablar realmente cómo se ha devaluado el Evangelio. Exacto. Cómo se ha devaluado el cristianismo. Porque antes se decía, necesito un patojo chispudo cristiano. ¿Por qué ese patojo chispudo? Cristiano iba a ser responsable. Tenía una carta iba a ser de honrado. garantía. El hecho de ser cristiano era una garantía para el empresario que iba a contratar o para el socio que iba a ser parte del consorcio. Hoy en día es que es cristiano, ya no es garantía de nada, porque se devaluó el término cristiano, porque el testimonio ante la sociedad se devaluó. Pero bueno,
sería bueno que platicáramos de eso la próxima semana para hacer una conciencia de que realmente cuando decimos somos cristianos, tenemos ¿cómo decirle? Un compromiso moral frente a la sociedad de por lo menos portar en lo que corresponda a nosotros, con honor, con integridad, con actos de justicia y actos honrados y honestos a la sociedad de que realmente somos cristianos. Queremos agradecerle profundamente a usted el habernos acompañado el día de hoy en este programa, en este tema que ha sido muy interesante, Mercaderes de la Fe. Le invitamos para que usted se quede con nosotros y que todos los días de 10 a 10:30 de la noche pueda sintonizarnos a través de Rema Visión, canal 78 de Cable de X. Por hoy, que pase usted una muy buena noche y le seguimos esperando en nuestro programa Joyas Eternas.